Gracias, Ángel. Sí, tengo aquí un invitado de lujo para hablar sobre salud. Es muy importante mantenernos bien, poner atención en nuestro cuerpo y perderle el miedo a algunos procedimientos que a veces son necesarios, pero que tenemos en la mente que pueden ser dolorosos, que pueden ser demasiado invasivos y por miedo a ellos preferimos no ver algún problema de salud que después se puede volver más grave. Puede ser el caso de la sonda uretral, así que vamos a preguntarle todo sobre este procedimiento al doctor Andrés Hernández. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jimena? Pues, primero que nada quisiera saber en qué casos se debe usar o qué es este sondeo uretral. Bueno, la sonda uretral es un tubo que se utiliza para drenar la orina. O sea, cuando una persona tiene problemas de vaciamiento, ya sea que no pueda orinar o personas que tengan, digamos, retención de orina y que orinen por rebosamiento, o sea, como que ya no le cabe más a la vejiga y se están orinando constantemente, en esos casos utilizamos una sonda. Es un tubo que va de la parte externa hasta la vejiga. Ese tipo de cuando ya no cabe más, ¿pudiera también confundirse con incontinencia o es otra cosa? Sí se confunde con incontinencia urinaria, que le llamamos grado 3, que es la incontinencia en donde constantemente se está goteando, no necesariamente con algún esfuerzo ni nada, obviamente con el esfuerzo empeora el goteo, pero en la incontinencia urinaria puede ser una incontinencia que llamamos paradójica. El paciente se está orinando constantemente, pero se está orinando porque está obstruido, está tapado, entonces ya no le cabe más a la vejiga y digamos, como que rebosa la vejiga y empieza a orinarse. Ahora, ¿esta sonda en qué casos se utiliza? ¿Durante cuánto tiempo se utiliza? ¿El paciente se queda con ella ya indefinidamente o es solamente como en el momento de solucionar el problema? Depende del caso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un problema de la columna, hay pacientes que tuvieron algún accidente, que tienen la lesión medular. Esos pacientes no les va a funcionar bien la vejiga. Y los pacientes que tienen la vejiga retencionista, porque puede ser al contrario, una vejiga muy pequeña, cuando es retencionista, la sonda funciona porque eso hace que salga la orina libremente. En esos casos, por ejemplo, si no le ponemos sonda, el riñón se va a dilatar, se va a hinchar. Por ejemplo, el riñón produce la orina pasa por los ureteros y llega a la vejiga, ahí se almacena y sale. Pero si la vejiga está llena siempre de orina, entonces el riñón se hincha porque no puede drenar constantemente. Entonces hay casos en donde nosotros vemos que el paciente llega con datos de insuficiencia renal, o sea, el riñón ya se deterioró tanto que pudiera incluso llegar a la diálisis, pero porque la vejiga le está obstruyendo la salida de la orina, ¿no? Entonces, en esos casos la utilizamos y en esos casos debemos de resolver el problema de base para decir cuánto tiempo va a quedar con la sonda. En los casos en donde es un crecimiento de próstata, bueno, tenemos que operar la próstata para que empiece a orinar el paciente libremente, pero en un paciente que tiene una lesión medular, pues va a ser muy difícil que realmente recupere la función de la vejiga, entonces ese paciente lo tendrá que tener a permanencia. ¿Y esta sonda, doctor, funciona como con una bolsita, con un recipiente? ¿Cómo funciona si está drenando constantemente para que el paciente pues pueda hacer los cambios necesarios? Bueno, hay dos maneras. Hay bolsas que son de drenaje libre, que son unas bolsas grandes, el paciente la trae, digamos, en la mano, por decir algo. Hay unas bolsas que se llaman de pierna, que es más cómodo para el paciente porque la fija su pierna, es una bolsa pequeña, pero no drenan tan bien como las bolsas grandes. Y la otra es con obstrucción intermitente. El paciente le pone un tapón y cuando le dan ganas de orinar o si no despierta el deseo, digamos que cada 2 o 3 horas le empieza a vaciar y lo destapa y orina. Entonces, de esas dos maneras se puede manejar. Doctor, ¿qué tan común es utilizar este procedimiento? Bueno, entre más grande el paciente es más frecuente en el caso de un crecimiento de próstata. Generalmente las lesiones de la columna es en gente joven. No es tan común, realmente no es tan común que nosotros tengamos que dejar a una sonda permanencia, pero sí es relativamente común que un paciente eventualmente tenga una obstrucción, le ponemos la sonda, le damos medicamentos, se descongestiona su próstata y ya se le puede quitar la sonda y ya orina libremente, pero hay que tratar el problema de base, ¿no? El problema de la próstata, porque si no se va a volver a tapar. ¿Se tapa por problema de próstata o se puede tapar por alguna otra? No, por ejemplo, hay pacientes que tienen piedras en la vejiga, ajá. Y esas piedras, digamos que la vejiga tiene una zona de clive que es como un embudo, se van y se depositan ahí y el paciente, digamos, no puede orinar porque tiene una obstrucción.
Hay pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes jóvenes que tuvieron algún golpe o en la uretra, o pacientes que tuvieron alguna gonorrea. Eso les puede dar, con el tiempo, les puede dar una estrechez, les da una cicatrización exagerada y eso tapa la salida de la orina. Entonces, esos pacientes también se pueden obstruir. En esos pacientes, la colocación de la sonda es más difícil, hay que hacer un procedimiento de dilatación, etcétera, y poner la sonda. Hay pacientes que tienen tumores en la vejiga, en donde el tumor crece en el cuello, en la zona del drenaje de la vejiga y obstruye, funciona como un tapón. Entonces, sí hay varias enfermedades que pueden producir la obstrucción y bueno, ya decíamos lo de la lesión medular. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que empiece el paciente con un síntoma menor y por no cuidarse acabe utilizando y necesitando una sonda? ¿Alguna condición que usted pueda decir, si presentan esto, mejor vayan al doctor antes porque si no se va a complicar y vamos a acabar con una sonda? Sí, generalmente los pacientes empiezan con un problema de menos a más, a excepción de que si tienen un sangrado, también un coágulo puede tapar. Entonces, la obstrucción por coágulos sí tiende a ser un poquito más brusca. Pero un paciente que tiene un crecimiento de próstata, y comento mucho el crecimiento porque es de lo más frecuente que presenta, pero que se presenta con este problema, es paulatino. Pero muchos pacientes dicen, no, pues yo ya tengo 60 años, por decir algo, ya orino normal para mi edad. Pero eso de decir orino normal para mi edad no existe. O sea, realmente el paciente debe de orinar igual a los 15, a los 20, a los 60 años. Entonces, la gente que ya está, digamos, que ya se obstruyó, la gran mayoría ya se ponen a pensar y dicen, ok, ya tengo desde hace tanto tiempo que pujo para empezar a orinar, o el chorro ya es más débil, o se interrumpe, o hay mucho agoteo al final de la orina, o incluso tardan mucho orinando. Hay pacientes que dicen, me tengo que acercar más a la taza del baño porque si no baño todo alrededor. O sea, esos son datos indirectos que nos indican que ya hay un problema para el drenaje de la orina, ¿no? Entonces, son datos de alerta. Entonces, si el paciente detecta pérdida de fuerza al momento de orinar, que tenga que hacer un esfuerzo, que haya como cortes al momento de orinar, esos ya son datos de que hay que atender. Esos datos sí, hay que atender. Y datos, digamos, de más alarma es, por ejemplo, el paciente que dice que cuando come algún irritante picante, comidas muy condimentadas, o que toma algo de alcohol, aunque sea una copa de vino, una cerveza, notan dificultad para empezar a orinar. Eso es un dato ya que les debe de alertar mucho más. También, por ejemplo, hay gente que se aguanta las ganas de orinar y le cuesta trabajo empezar a orinar. Entonces, cuando sucede eso, eso es, digamos, ya un dato de que tienen obstrucción urinaria. Y algo importante que se utiliza mucho, por ejemplo, en tiempo de gripas, se tiende a tomar medicamentos que son, digamos, pueden obstruir la uretra. Entonces, hay pacientes que lo asocian a algún medicamento para la gripa, tienen más dificultad urinaria. Eso también es un dato de alerta que deben de tomar en cuenta. Doctor, ¿es un procedimiento doloroso o realmente nada más es incómodo? Es doloroso si se pone la sonda, digamos, así como llega el paciente. Normalmente lo que debemos de hacer es poner un poquito de anestesia local, no se inyecta, sino se pasa a través de la uretra, se permite que se adormezca un ratito, digamos que esté en contacto el anestésico en la uretra y ya se pasa la sonda. Para nosotros es más sencillo porque el paciente tiene menos dolor y hace menos esfuerzo para cerrar el esfínter. Entonces, cuando cierran el esfínter, le agregamos otro dato de obstrucción. Ahora, si el paciente tiene un crecimiento de próstata muy fuerte, digamos, muy grande, eso nos cuesta trabajo pasar la sonda, entonces sí le va a molestar al paciente. En términos generales, pudiéramos decir que cuando se pone anestesia, el dolor baja a la mitad o un poquito más que en comparación de cuando no se pone. Pero sí es un procedimiento molesto, ¿eh? Pues sí, es de estos procedimientos que quisiéramos no tener que atravesar, ¿no? Pero para eso hay que cuidarnos siempre y acudir con un especialista, no solamente ya cuando esté el problema presente, sino también para prevenir. Una revisión, un chequeo una vez, ¿cada cuánto lo recomiendas, doctor? ¿Una vez al año? Es cada año, es una vez cada año. Una vez al año acudir con un especialista como el doctor Andrés Hernández y aquí nos va a dar sus medios de contacto para que no haya pretextos. Sí, muchas gracias. Es el 634-1138 y urologo.com.mx.